Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. Las manifestaciones y protestas contra el aislamiento obligatorio por la situación actual y que apoyan las ideas del presidente Donald Trump se repiten en varios estados de los Estados Unidos. El lunes pasado, 20 de abril, se vivió una escena que poco tuvo de distanciamiento social, cuando frente al edificio del Capitolio en Harrisburg, en Pensilvania, cientos de manifestantes protestaban mientras las barricadas policiales bloqueaban el avance de las personas hacia las puertas, escenas que siguen hasta hoy. Los autos que rodeaban el edificio se iban sumando con las bocinas a todo volumen, sonando al unísono y carteles que rezaban, entre otras cosas, Jesús es mi vacuna. Desde ese día hasta ayer, las protestas continuaron pese a las órdenes estatales de Pensilvania de quedarse en casa para limitar la propagación de todo esto. Los manifestantes pidieron el fin rápido de los cierres de negocios regulares impuestos por el gobierno y la apertura de Estados Unidos. Y claro, las protestas fueron replicando en otros estados y ciudades. El enojo por las órdenes de confinamiento en Estados Unidos se desbordó. Los manifestantes salieron a protestar ignorando las pautas de distanciamiento social y llenando las sedes legislativas y calles de varios estados. Los carteles gritaban libertad sobre el miedo, por ejemplo, en un letrero de un manifestante en Indiana, mientras otro en Maryland mostraba el suyo con la frase terminen el encierro. En todo el país fueron surgiendo más protestas, tanto en los estados demócratas como republicanos. Cuentan con el respaldo de poderosos aliados conservadores en la ciudad de Washington, incluido Freedom Works, un importante grupo conservador estrechamente asociado con el Tea Party, y Stephen Murray, un economista al que el presidente Donald Trump aprovechó como miembro de su Consejo de Reapertura Económica. Nuestro objetivo es hacer que estas protestas sean lo más seguras posible y lo más efectivas posible, le dijo Murray a CNN. Toda la idea de desobediencia civil en una protesta es persuadir a la gente de que lo que estás haciendo es defender una causa. Ya sabes, que la gente sentirá que es justa y correcta. Eventos similares han tenido lugar en las capitales estatales de todo el país, incluidos los estados de Michigan, Texas, Maryland y Washington, y se esperan más protestas en otros estados. Los organizadores tienen un aliado en el presidente Donald Trump, quien defendió a los manifestantes como buenas personas y días atrás pidió a los ciudadanos en varios estados con gobernadores demócratas que liberen sus estados. Trump ha venido hablando sobre la reapertura de la economía estadounidense durante semanas y lanzó el plan de su administración para hacerlo realidad, pero la respuesta por ahora da negativo. Las protestas representan a grupos de conservadores y gran parte de la organización se realiza dentro de grupos de Facebook, incluidos varios conectados con activistas de derecha que tienen huellas organizacionales en Ohio, Pensilvania, Minnesota, Iowa, Missouri y otros estados. Y a medida que las noticias de las protestas contra el aislamiento ganan popularidad en los shows de radio y en otros medios conservadores, más figuras y grupos conservadores se centran en el fenómeno, amplificando las manifestaciones y prestando apoyo. Sin embargo, las encuestas cuentan otra historia algo diferente. Según una encuesta reciente de NBC News, Wall Street Journal, el 58% de los votantes estadounidenses dicen que les preocupa que Estados Unidos se mueva demasiado rápido para aflojar las restricciones, mientras que solo el 32% piensa que las medidas tomarán mucho tiempo. Una encuesta de Pew de unos días antes vio un porcentaje mayor. El 66% estaba preocupado por aliviar las restricciones demasiado pronto, y a pesar de los llamamientos del presidente para comenzar a reabrir el país, su equipo de expertos sobre este tema siguen advirtiendo que hacerlo antes de que mejore la capacidad de realizar pruebas podría causar un revés en la lucha contra esto. Incluso los gobernadores republicanos no están contentos con que Trump agite las aguas contra él. Stay at home o quédate en casa. También hubo protestas en contra de las decisiones del presidente Donald Trump.
Varios grupos de estadounidenses han protestado cerca de las administraciones de las principales ciudades, pero también se han hecho notar en la Casa Blanca, en Washington. Allí, en los alrededores, han sido muchos los coches con mensajes en contra del presidente que han hecho sonar sus bocinas, y también se vieron manifestantes con instalaciones de bolsas negras. En California, en tanto, con temperaturas que ya en primavera rondaban los 30 grados, la gente salió y el distanciamiento social quedó olvidado. Pese a las órdenes estatales, los habitantes de esa costa invadieron las playas para refrescarse. Las fotos lo mostraron durante el fin de semana cerca de a grupos y con poca ropa para poder tomar el sol. Pese a que en el condado de San Diego las playas todavía están cerradas debido a las órdenes de quedarse en casa, 40,000 personas se dirigieron a Newport Beach, en el condado de Orange, donde la costa sigue abierta. La noticia fue confirmada por la cadena Fox, quien además indicó que las autoridades consideran que muchos de los visitantes provenían también del condado de Los Ángeles. En tanto, en Georgia, un estado que comienza a salir progresivamente del confinamiento, pero manteniendo la distancia, cientos de personas acudieron a las playas de Tybee Island, donde vehículos todoterreno recorrían la playa para recordar a la gente que respetara la distancia, así como la prohibición de acostarse en la arena, y sobre barbijos habían muy pocos. El viernes último, el gobernador del estado, el republicano Brian Kemp, decretó la reapertura de varios comercios, pero las playas están abiertas desde el 5 de abril. Kemp sumó el viernes la apertura de una serie de comercios que incluyen salones de belleza, tiendas de tatuajes y salas de bowling, y coincidiendo con Donald Trump, que entiende que no es momento de cerrar el país, sino de activar la economía. El lunes en Georgia abrirán restaurantes y teatros. En la playa no. En Miami, en tanto, el alcalde Dan Gelber informó que el cierre de las playas de la ciudad se prolongará hasta junio porque hacer cumplir el distanciamiento social que obliga lo que está pasando ahora será una pesadilla por los millones de personas que acuden a ellas. Entre otras noticias, la semana pasada las divagaciones del presidente sobre si inyectarse desinfectante podría ayudar a la lucha contra la situación que enfrenta el país generaron una ola de críticas y el creciente enfado de Trump, que el sábado dio a entender que ya no comparecería cada día. Tras la cancelación de la comparecencia de Trump, surge la duda de si estos encuentros con los otros miembros de la célula de crisis, el vicepresidente Mike Pence y los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx, van a seguir en las próximas semanas. En tanto, Trump retomó una de las consignas que agita ante sus bases en una seguidilla de tweets contra la prensa: noticias falsas, enemigos del pueblo. Nunca hubo en toda la historia de nuestro país medios más hostiles y malvados como los de hoy, incluso en medio de una emergencia nacional frente al enemigo invisible, dijo Trump en un momento en que Estados Unidos se encamina a superar el 1.000.000 de casos confirmados.